Pues desde muy chiquita como que empecé a sospechar que lo que me interesaba era el mundo creativo y lo artístico. No crecí en un ambiente relacionado con las artes ni nada, mis padres eran médicos, eh, pero siempre traté de encontrar espacios míos o de crear espacios míos. Y también desde muy chiquita recuerdo hacer colecciones, también desde un legado como así como de mi abuela, de mi tía abuela, esas colecciones, por ejemplo, de botones y eso, a mí eso me fascinaba, como crear conjuntos de objetos con unos valores y con cierta belleza o con cierto interés. Entonces, esa reunión como desde un interés permanente por el lenguaje artístico que no entendía y que no era cercano, y por el mundo de la creación y la gente creativa me fascinaba. Y por otro lado, digamos, esa práctica de coleccionista, de coleccionista pues muy autodidacta y muy cotidiano, muy desde el día a día, ¿no? Coleccionar creo que pues es reunir elementos que se consideran tienen unos intereses particulares. Eso ha sido bastante problemático en mi, en mi gestión, digamos, espacial, porque por momentos he sido acumuladora, ¿sí? Eso tiene que ver con la expansión también de esas presencias en el espacio que uno ocupa, y que hay algo de obsesión también, de compulsión, de querer, de tener, digamos, ese impulso de posesión, y no es muy distinto también de los gestos o esas coordenadas a partir de las cuales funcionan las colecciones, ya sea privadas o públicas, en términos, digamos, de colecciones museales y demás. Entonces creo que todo eso, esos gustos iniciales o esa identificación de intereses desde muy chiquita me fueron como acompañando y se fueron ya materializando, yo creo, en mi formación en Francia. Me fui a estudiar a Francia Historia del Arte, y ahí estuve varios años haciendo el pregrado en Historia del Arte y luego un posgrado en Museología, y eso fue un momento determinante, 9 años en Francia, en París, viviendo, digamos, en ese entorno de estudio y de vida, ¿no? Regreso a Colombia, y ahí empiezo a conectarme también con el contexto de acá y a tener unas experiencias muy ricas y muy significativas para mí en museos de Bogotá. En el Museo de Bogotá, también estuve en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en fin, entonces ahí fue también un momento clave para hacerme la pregunta: ¿qué hago con todo ese aprendizaje de Francia a lo francés, con el contexto de los museos franceses, con esa narrativa de la historia del arte pues muy occidental, muy eurocéntrica que yo tenía y que había traído, digamos, en mis maletas? Y fue también un proceso muy bonito de desaprender, es decir, de hacerme preguntas desde una perspectiva crítica de, ok, ¿qué hago con toda esta información y cómo lo vinculo y lo activo en el contexto colombiano y en el contexto bogotano, que es el que me acoge, me interesa y para el cual estoy, digamos, o en el cual estoy participando activamente. Hoy en día en FACREA creo que todos estamos muy alineados con ese horizonte, ¿no? De cuestionar las dinámicas entre unas historias coloniales frente a la necesidad de procesos y dinámicas decoloniales, que lo estamos viviendo y lo estamos evidenciando en diferentes ámbitos, y es muy interesante hacernos siempre o crear más bien siempre como los espacios de posibilidad de discurso y de mirada crítica, y en ese sentido desde mis asignaturas trato en la medida de lo posible también de que los estudiantes pues prendan un poco ese botón, ¿no? De que se trata más bien de hacerse preguntas, ¿sí? De cuestionar las cosas, y en ese sentido también creo que algo muy importante para mí ha sido descubrir y también defender la práctica de la gestión cultural, sea en el ámbito que sea,
como una práctica creativa.